Nuestro querido, queridísimo y admirado amigo Sebastián García Parra en su columna Inteligencia Artificial, hoy excepcionalmente un martes, porque, bueno, un poco lo que ocurrió ayer me parece que obligaba a que nos intentara dar alguna respuesta. Buen día, bienvenido, Seba, querido. Muy buenos días, Ale, y toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Feliz de conversar contigo y de que Igualmente. nos ayudes a encontrar alguna explicación a propósito de que, bueno, primero, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió lo que ocurrió ayer. Bien. Primero un poquito de contexto, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 2.500 millones de usuarios que fueron afectados por este apagón de todas las empresas de Facebook. Estamos hablando de Facebook, Instagram y WhatsApp. Esas fueron digamos, las redes, de alguna manera, además de otros productos, pero en concreto esas fueron las redes que más nos impactaron. Y para lograr entender qué fue lo que pasó, un par de términos que son importantes, y ahí, Ale, si me permitís, los Dale. abordamos. Cuando nosotros mandamos un correo, mandamos un WhatsApp, cualquier comunicación que salga de nuestra computadora, cualquier dato que salga de nuestra computadora, la red lo que hace es partirlo en paquetitos, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un mensaje en WhatsApp, ese mensaje se divide en paquetitos, son muy chiquitos. Esos paquetitos tienen una dirección de origen y una dirección de destino. La dirección de origen es nuestra computadora, la dirección de destino podría llegar a ser un servidor de Facebook, ¿sí? Que es donde tiene que llegar ese paquetito. Es como cuando un amigo me dice, che, te invito a casa, me pasa la dirección, bueno, me dice dónde tengo que ir. Ahora, lo que no me dice en general es cómo. Por lo tanto, para que ese paquetito que sale de nuestra computadora tenga o logre atravesar el mundo, porque literalmente tiene que atravesar el mundo, en particular tiene que salir de Uruguay y llegar a Estados Unidos, por ejemplo, tiene que pasar por una serie de servidores que son troncales, son servidores muy importantes, que nunca le pase nada a esos servidores, que se llaman BGP. BGP viene de una sigla que significa Border Gateway Protocol, que son como los paquetes, son los grandes servidores que le dicen a los paquetitos qué camino tiene que seguir en el mundo para lograr llegar a su destino. ¿Está bien? Esas, tenemos que pensar además que Internet no es una red toda totalmente conectada, sino la tenemos que pensar como si fueran islas. Entonces, por ejemplo, Uruguay es una gran isla dentro de Internet, ¿sí? Que está conectada internamente y que gracias a estos servidores BGP, todos los paquetitos que tienen que venir a Uruguay llegan. Cuando esa red se desconecta, cuando esa isla se desconecta, bueno, Uruguay queda desconectado. No fue lo que sucedió ayer. Lo que sucedió es que hay grandes empresas que forman sus propias islas dentro de Internet por el Ujú. tamaño gigantesco, enorme que tienen, y Facebook es una de ellas. Tiene su propia isla. Entonces, como Internet es tan dinámico, esta cuestión de indicarle a los paquetitos cómo llegar hace que estos grandes servidores BGP tengan mapas constantes y que están siendo actualizados de manera recurrente con, bueno, cómo llegar con el camino más corto hasta Facebook, desde Uruguay hasta Facebook. ¿Qué pasó? Lo que sucedió ayer, por lo menos lo que dicen los reportes oficiales de Facebook, es que una actualización en su isla, de su propio servidor, BGP, ¿sí? Para simplificarlo un poco, hizo que su isla cayera. Por lo tanto, todos los paquetitos que salían de nuestra computadora con dirección hacia Facebook nunca llegaban. ¿Por qué? Porque esa actualización que hicieron los ingenieros de Facebook hizo que esa isla le avisara a las otras, señores, yo ya no existo. Básicamente lo que pasó fue eso. Por lo tanto, todos esos paquetes nunca llegaban, por eso cuando mandamos un mensaje por WhatsApp aparecía el relojito, ¿sí? Porque ese paquetito nunca llegaba a destino. Si desde la web ingresábamos a Facebook, nos apareció una pantalla con un error, porque esos paquetes nunca llegaban a Facebook. Y ese fue el gran problema. Ahora, ¿por qué demoraron 6 horas en arreglarlo? Eso es lo otro. Para el mundo informático es mucho tiempo. Obviamente, cuando nos quedamos con cualquier otro servicio que se nos caiga, podemos esperar un par de días, de repente, no pasa nada. Pero 6 horas
fue la caída más larga, más extensa que ha tenido Facebook en su época moderna, entre comillas, ¿sí? Sus pocos años, pero en sus últimos años, como gran empresa, nunca tuvo una caída tan grande. ¿Por qué sucedió? Que al caer su isla, incluso internamente, los propios ingenieros de Facebook, que están localizados en varias partes del mundo, quedaron desconectados. Entonces los oyentes dirán, ¿y por qué no se llamaron por teléfono? Obviamente sí, se llamaron por teléfono, pero los sistemas informáticos que le permitían conectarse para solucionar el problema no funcionaban tampoco. Eso implicó que se movieran físicamente. Tuvieron que ir varios a San Francisco, tuvieron que ir, en particular tuvieron que ir a California, donde tuvieron que acceder a los data centers y trabajar como nunca antes, trabajar de manera local, juntitos, tratando de solucionar el problema, para que la isla de Facebook, ¿sí?, dentro de Internet, le empezara a avisar a las otras, señores, volví a existir. Y eso se fue replicando alrededor de todas las islas de todo el mundo, ¿sí? Todas estas islas de servidores. Y eso demoró un tiempo. Obviamente eso no es automático, eso se va replicando, demora algunas horas. Por eso veíamos mensajes que de repente en Estados Unidos ya había servicio, pero en Uruguay no, y después que en otros países ya había, pero en Uruguay no. Eso se debió a que demoró un poquito en replicarse. Por lo tanto, lo que dice el reporte oficial es que fue un error humano, y que bueno, fue tan profundo el error y generó tal desconexión incluso dentro de Facebook que implicó movimientos físicos de las personas, lo cual no es habitual en este tipo de problemas. ¿Y por qué afectó a los tres? Más allá que son el dueño es el mismo, pero aún así no me resulta tan fácil entender por qué le ocurrió lo mismo a tres, digamos, empresas distintas del mismo dueño. Bien, porque en este concepto de isla, ¿no? De isla de servidores, dentro de esa isla están todos los servicios de Facebook. Por lo tanto, esa isla fue la que se desconectó de Internet y dejó a todos los servicios de Facebook fuera de línea. No así los de otras compañías, o sea, Facebook dentro de esa red, que es enorme, gigantesca, es un monstruo, tiene muchísimos data centers, miles de servidores, miles de servidores, donde ahí están hosteados o instalados, entre comillas, Facebook, Instagram, WhatsApp, otros servicios. Oculus, por ejemplo, es un servicio de Facebook que tiene que ver con realidad aumentada. Todo eso quedó desconectado del mundo. Todas esas quedaron desconectadas del mundo justamente por este problema. Es un problema muy menor en términos técnicos, muy mayor en su impacto, pero que habla de alguna manera de los aspectos estructurales de Internet. Y cuando esos aspectos estructurales de Internet fallan, que son cosas que nosotros no visualizamos, de hecho, esos proveedores, esos fabricantes están como bastante ocultos, no los conocemos porque no le venden al público en general, Sí. hacen que sucedan estas cuestiones que tienen un impacto global. Esto ayer fue noticia en todo el mundo, o sea, no es que nos quedamos sin WhatsApp y nuestros amigos hablaban de eso. Esto fue noticia en CNN, fue noticia en los grandes medios. Estamos hablando que ayer las acciones de Facebook bajaron casi un 5% durante las 6 horas. Esto en la fortuna personal de Zuckerberg, estamos hablando que tuvo un impacto de unos 7.000 millones de dólares. Además de pérdidas adicionales que tienen que ver con ingresos por publicidad y demás, que no funcionaron durante ese horario. Desde ese lugar, entonces, bien, el error, la explicación a esto es un error humano, según vos decís, ¿no? Se va. Correcto, correcto. Un error humano, esa es la explicación de Facebook, que implicó una actualización de estos servidores troncales que hacen que la isla de computadoras de Facebook esté conectada al resto del mundo. Bien, y esto, ¿qué implica desde el otro punto de vista? Es decir, ¿qué cosas deberán pasar de aquí en más para que no vuelva a ocurrir? O, como lo decía más temprano, salvando las diferencias, si este tipo de acontecimientos, bueno, serán como los apagones que antes vivíamos o cada tanto se viven, y bueno, tenés algo que cada tanto, que siempre funciona, pero que a veces no. Bien, a ver, esta no es el primer apagón que tenemos, entre comillas, de Ya. un gran proveedor. Hace unos meses tuvimos uno de Google muy importante. Eh, eh,
hubo otros de Facebook, no con esta duración, con este impacto. Obviamente estas empresas buscan siempre em, mejorar su infraestructura de manera de que estas cosas no sucedan. Pero estamos hablando que la infraestructura de Internet es extremadamente compleja. Entonces, estas empresas están constantemente haciendo cambios estructurales de manera que estas cosas, de evitar este tipo de problemas, ¿vale? De tener la mayor independencia posible en cuanto a la conectividad. No quieren tener dependencia con terceros. Sino, bueno, vemos el caso de Google. Google tiene sus propios cables de fibra óptica, no depende de otros para atravesar el océano. Sin embargo, el hecho de estar constantemente mejorando los sistemas hacen que eventualmente hayan errores. Y que cuando se ponen en producción nuevas actualizaciones de sus servidores troncales, como en este caso, existan errores humanos. Esto, eh, eh, lo que sí me animo a asegurar es que cuestiones de este tipo hacen que, primero, haya muchos cambios de autoridades desde el punto de vista de jerarcas tecnológicos dentro de Facebook. Esto seguramente ya está pasando hoy. Seguramente Zuckerberg está haciendo muchas llamadas, hay mucha gente que no va a seguir en sus puestos, que van a cambiar protocolos internos, van a cambiar la forma en que se administran los cambios. De esto las empresas aprenden. De todas maneras, no hay garantía, y respondiendo en concreto a la pregunta, que esto no vuelva a suceder. Y tenemos que acostumbrarnos de que esto no es infalible. En algún momento, cuando cae alguna de estos componentes, bueno, nos vamos a quedar sin acceso. Y ese me parece que es el tema y la lección de fondo que tenemos que aprender todos como usuarios. Em, Entender que la nube, de alguna manera, todos estos componentes que creemos que son omnipresentes, bueno, pueden sufrir desperfectos y eventualmente dejarnos totalmente desconectados. Por lo tanto, siempre tenemos que tener un plan B, ¿no? Y que fue lo que sucedió ayer. Ayer hay un reporte de Antel muy, muy interesante que Sí, lo publicó claro. algún medio de prensa, donde aumentaron los SMS, aumentaron las llamadas telefónicas, digamos, tuvimos que volver al plan B para, bueno, continuar con la comunicación. Para ciertas empresas no hubo plan B, ¿eh? Para ciertas empresas que dependen de Facebook, eso implicó estar apagados durante todas esas horas con pérdidas multimillonarias, que eso todavía no está cuantificado. Y a propósito, para las empresas, competencia de estas, ¿esto significó una buena noticia? Bueno, absolutamente. Eh, Telegram, Signal, que son, por ejemplo, plataformas de comunicación eh, instantánea como WhatsApp. eh, Nada, lo que, por ejemplo, tenemos Telegram instalado, veíamos cómo iban llegando, iban apareciendo contactos nuestros dentro de Telegram, ¿no? Porque obviamente necesitaban conectarse y Telegram es una plataforma, ya tiene unos cuantos años, que siempre ha tenido el beneficio de esto. Telegram ha crecido a partir de los problemas de las otras. Y ayer, obviamente, durante esas 6 horas ganó muchísimos usuarios. Ese dato no está publicado, seguramente Telegram lo publique. Y Twitter, ni que hablar. Twitter publicó un mensaje de su cuenta oficial en medio de todo este caos, diciendo que así como eh, que su red estaba llegando a prácticamente todos, ¿no? Porque era de las grandes redes, era la única que estaba levantada en ese momento. Claro. Y a propósito, ¿este problema existió en todas partes del mundo con igual intensidad? Sí, sí, sí. De hecho, eh, al caerse digamos, toda la red de Facebook, al caerse esta isla a la cual se accede de todas partes del mundo, hubo un impacto global. Lo que luego hay que ver es cuánto tiempo cada región del mundo fue impactada. Este, pero eso se mide en cuestión a veces de 1 o 2 horas, ¿no? De repente algunas fueron 4, otras fueron 6, otras fueron 7. Pero de nuevo, tenemos que entender que un impacto, aunque sea de 1 hora, aunque sea de 30 minutos en una plataforma de este tipo, implica costos altísimos. Pensemos, por ejemplo, en aplicaciones que
seguramente muchos conocemos, que para poder acceder a la aplicación accedemos con nuestra cuenta de Facebook. Bueno, esas aplicaciones, que son muchas, también dejaron de funcionar durante ese periodo de tiempo. Pero en concreto sí hubo un impacto global donde no hubo ninguna región del mundo beneficiada o privilegiada, digamos, porque se iba accediendo a los servicios de Facebook. Bien, perfecto. De alguna manera, ¿crees que, cómo decirlo, el uso que le estamos dando a estas plataformas tecnológicas promoverá, a partir de lo que ocurrió ayer, un retome a viejas prácticas? ¿O los seres humanos vamos a ser, digamos, prácticos, valga la redundancia, en el sentido de creer, bueno, tomé el ómnibus porque se me rompió el auto, se me arregló el auto, vuelvo al auto y no sigo tomando el ómnibus, ¿verdad? Quizás la metáfora no es la mejor, pero entiendo. la esencia de la pregunta creo que está dada. Entiendo, ahí es muy difícil. A ver, todos estos cambios tecnológicos, todas estas herramientas llegaron para quedarse. Eventualmente, en el peor de los casos, o mejor de los casos, depende por donde lo veamos, lo que va a haber es una migración de usuarios hacia otras plataformas. Y hay, a ver, acá hay un detalle que tampoco es menor. Facebook ayer tuvo una caída técnica, o sea, dejó de funcionar. Pero están en medio de una crisis de reputación como nunca antes tuvo, ni siquiera con aquel escándalo de Cambridge Analytica, donde una ex funcionaria dio una nota en un medio muy importante de Estados Unidos diciendo que las prácticas internas de Facebook eran de beneficiar a la compañía en detrimento de los propios usuarios. O sea, y para eso se llevó correos electrónicos, documentos, que hoy los está usando para, bueno, afectar fuertemente la reputación de la marca. Eso fue el domingo. El lunes tuvimos la caída. O sea que ahora, estas cosas hacen que los usuarios se vayan se bajen de la tecnología, se vayan de las redes. Parece que no. Parece que lo que está surgiendo, ¿sí?, son compañías donde nos dan formas más transparentes. ¿Sabés qué me hace acordar, Ale? A los alimentos orgánicos, ¿no? Hoy estamos pagando un poquito más por comer mejor, por comer alimentos que tienen un sello que dice que no se usaron químicos. Hoy con la tecnología está pasando lo mismo. Hay compañías que aparecen donde dice, bueno, nuestras comunicaciones son limpias, no va a haber publicidad, no te las vamos a leer. Bueno, de repente pagate algún dólar, pero estas comunicaciones van a ser sanas. Y eso está empezando a pasar también. Bien, bien. Bueno, te dejo un abrazo bien grande y le pregunté al público hoy, haciendo una escala del 1 al 10, a propósito de las dificultades o angustias que viviste en estas 7 horas. 1, no me pasó nada, no sentí nada, ni cuenta me di. 10, fue el peor día de mi vida. ¿Vos dónde te ubicás? Bueno, no, a ver, yo me di con un 6, porque dependo mucho de estas plataformas para la comunicación. Pero sinceramente, por ejemplo, si hubiera sido Google el que hubiera caído, por la estructura de mi trabajo, y hubiera sido un 10. Porque hubiera quedado totalmente incomunicado. Hubiera sido un día totalmente perdido desde el punto de vista laboral. O sea, así que ahí sin exagerar ni un poquito, ¿no? Eso habla de la dependencia que estamos teniendo de estos grandes proveedores. Bueno, bien. ¿Estás viendo la transmisión de YouTube? Sí, por supuesto, claro, sí. Bueno, viste que trajimos la mano de los Locos Adams, ¿no? Dale, te mando un abrazo grande, Seba, querido. Gracias. Fuerte abrazo. Chau.